Bienvenidos, muchas gracias por estar presentes. Bien, vamos a comenzar esta ponencia. El título dice mucho, los desafíos geográficos de la conquista, pero antes que nada, para poder entender, para poder ponernos en el lugar de estos protagonistas, les quería citar un breve poema que dice: pelear como valientes, bien contado no sería. Ganemos muy gran olla en morir con valentía. La vida presto se pasa, la fama siempre vivida, y los que en él muriesen, sus almas salvarían. La conquista del continente no se desarrolla desde España, sino desde las islas que sirvieron de base para las sucesivas empresas. Los protagonistas españoles, efectivamente, después de haber ganado experiencia en estas tierras, llegaron a fundar ciudades que hasta hoy perduran. Pero no solo eso, sino también lograron generar las bases de la economía de nuestra América. Y en estos tiempos en donde nos llaman mucho a reflexionar, decimos entre comillas, y bueno, vamos a reflexionar, vamos a pensar en qué o cuáles fueron los sacrificios que se tuvieron que hacer para que hoy podamos tener, de hecho, todas estas riquezas. Se dice que el rey de la conquista fue el oro, la búsqueda del oro. Muy posiblemente el afán de estos conquistadores, un afán natural de mejorar la propia vida, fue en un principio la búsqueda de este metal. Pero pongámonos a pensar que después de las primeras fundaciones, bueno, antes de seguir, perdón, quería presentar mis autores. Entonces, decía, una vez formadas las bases en las islas, estos conquistadores prosiguieron desde Centroamérica hasta el sur de nuestros territorios de hoy. Y como se les endilga la avaricia a estos conquistadores, que pudo haber existido, pero como nosotros sabemos, muchas de las fundaciones no hubo nunca presencia de este metal. Sin embargo, estas personas tuvieron que buscar otro tipo de riquezas que pudieran suplir el gasto, ¿no es cierto?, de las empresas. Y por ello es que se empezaron a desarrollar economías en diversas partes de América. Pensemos que la ganadería que existe hoy fue gracias a los españoles que trajeron desde Europa estas riquezas. Y ni que hablar de la explotación agrícola y hortícola. En pantalla podemos observar una serie de ciudades que fueron fundadas como un rosario desde lo que es Centroamérica hasta nuestro territorio, y más precisamente donde estamos nosotros sentados ahora, que es la ciudad madre de ciudades. Como si fuese un rosario de ciudades, estamos posiblemente en uno de los últimos vértebras de esta columna, que fue el Imperio Español. Entonces, nosotros sabemos que en muchas ciudades no existía, no existe el oro. Sin embargo, como en Santiago nos dejaron un legado. Pensemos que en aquellos tiempos los conquistadores necesitaban más
que cualquier otro suministro de prelados y sacerdotes para poder guiar la conquista. Y es una historia bastante particular que en Santiago se tuvieron que ir durante la fundación los sacerdotes que vinieron con Aguirre, y los soldados conquistadores se sentían, la verdad, bastante mal y se fueron a Chile a buscar sacerdotes, y trajeron a alguien que se llamó Juan Sidrón, y que trajo ni más ni menos que la semilla del algodón con la que hoy nosotros tenemos en nuestra economía una base. Estos son algunos de los casos de las empresas conquistadoras que voy a hacer mención. Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Este explorador partió desde España, se puede ver en pantalla. Desde el puerto de España llegó con 6 naves y 600 tripulantes a las costas de Florida, Estados Unidos. Es muy llamativa esta historia porque este personaje, ¿sí?, luego de desembarcar y enfrentarse a los naturales hostiles, terminó de sus 600 hombres con solo 3 compañeros caminando durante 9 años por todo Estados Unidos. Pasó desde la Florida, caminando hasta Nuevo México. Fue el primer europeo en divisar el cañón del Colorado. Llegó a Arizona, lo que es hoy Arizona, y hasta California. Es muy interesante la empresa de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, pero esto no termina ahí. Posteriormente a esto, volvió a España y lo volvieron a mandar a una misión a Sudamérica. Llegó hasta Santa Catarina, fue caminando con la ayuda de algunos clérigos que habían quedado en esta zona evangelizando, y con la ayuda de algunos naturales llegaron hasta lo que es las cataratas del Iguazú, y allí le puso el nombre del Salto Santa María. Y podría nombrar muchos otros conquistadores y empresas, por ejemplo Pedro Alvarado Contreras, caballero de la Orden de Santiago. Alvarado, señor de Guatemala y otros reinos, que de todo gozaba. Sin embargo, un día se le ocurriese, lleno de zozobra, convocar a sus soldados, abandonar cuanto tenía y marchar por esos durísimos caminos a lomo de caballo, atravesando las crestas del istmo de Panamá, atravesando el altiplano y llegando hasta cerca de Quito. También podemos citar a Pedro de Valdivia, que era un militar español, pero hizo su experiencia aquí en América con Pizarro en Perú. Fue el conquistador de Chile y fue uno de los pocos casos en el que el enemigo no fue el medio natural, sino los araucanos, temibles, feroces e indomables. Destruyeron la ciudad a la cual habían formado y no les dejaron más que 2 pollos y un cerdo, y con eso y más 2 bolsas de trigo tuvo que armarse y de esa manera retomar la conquista. Fue muy duro el camino de los conquistadores. Jiménez de Quesada, conquistador de Venezuela. Avanzaba por tierra en procuras del río Magdalena. Por agua, penetrando el río Grande, iba Diego de Urbina. Ambas expediciones debían encontrarse al seno del continente.
Germana Ciénagas narra: trae aguas a mí, poco andar, aguaceros caen sobre los soldados, calándole la ropa. De Quesada solo sale una orden: avanzar, avanzar, es preciso llegar a Magdalena. Quienes no dan un paso más montan a caballo, pero no son sino esqueletos mal forrados, a quienes pronto abandonan la vida. Por fortuna los curas no faltan, y ahí está el fraile Pedro Zambrano. Uno tras otro van quedando en el camino, algunos enterrados. Quesada tiene que redoblar la vigilancia para evitar estas fugas en la eternidad. Se quedan escondidos dormidos para que nadie los obligue a dar un paso más, solos esperando la eternidad. Estos son algunos de los casos de los conquistadores más famosos, pero también podemos observar que en 1520 Magallanes, ¿sí?, dio prácticamente la vuelta al mundo, descubrió el estrecho de Magallanes, que es hoy un paso bioceánico muy importante. Lo podemos observar aquí en el mapa, dando la vuelta a todo el mundo, llegando hasta Europa. Hay otro caso bastante particular, bastante interesante, que es el de Lorenzo Ferrer Maldonado, que en 140 años antes que Bering descubrió el estrecho de Aymán. Y bueno, esta situación fue silenciada por Felipe II. Como ustedes ven, España realizó un gran esfuerzo, no solo en descubrir y conquistar este continente americano. Ya para ir cerrando, quería compartir con ustedes algunos de los paisajes que tuvieron que atravesar estas personas, que en su mayoría no eran españoles, sino eran mestizos, puesto que las empresas de conquistas, la gran mayoría nacieron y surgieron desde Centroamérica. Ahí podemos observar cómo este señor en esta cabeza de vaca, ¿sí?, atravesó todo el sur de los Estados Unidos. La conquista de Jiménez de Quesada. Imaginémonos en esos tiempos, en el contexto donde no se tienen las comodidades ni las facilidades de hoy en día. El sacrificio que habrá implicado para estas personas poder lograr la conquista y llevar a estas tierras la civilización. Bueno, muchas gracias.